Nos hemos quedado lo que era ahora. Lo primero que hacemos es, vamos a aplicar, hemos dicho, la ley de Boyle, ¿no? Que dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Ahora, ¿quieren trabajar en litros o en mililitros para el volumen, chicos? En litros, Inge. Ya, ok. Entonces convertiremos, ¿no? Los 150 ml que nos daba en litros. Pues vamos a tener aquí 1000 ml. Eso me equivale a 1 litro. Listo. Ml con ml se cancelan y voy a tener en litros. Y en litros sería 0,15 litros. Listo. Entonces, aquí, perdón, aquí nos hemos equivocado. Esta expresión final. Listo. Entonces, aquí yo que voy a despejar para el primer inciso me pide la presión final, ¿no? Entonces, la presión final va a ser igual a presión inicial por el volumen inicial dividido eso entre el volumen final. Entonces yo lo voy a sustituir los datos. La presión inicial del gas era, ¿cuánto era? Era en torricelis, ¿no? ¿Cuánto es, Israel? No, Lisa, no he alcanzado a copiar. 59,4 torricelis. Eso es, ¿ya? Por el volumen inicial, ¿cuánto es? Es 35 litros. Listo. Eso dividido entre el volumen final. El volumen final lo hemos calculado, ¿no? Estaba en mililitros, lo hemos llevado a litros. Entonces, 0,15 litros. Litros con litros se cancelan y voy a tener la presión en torricelis. La presión es igual a ¿qué? El valor que me da. ¿Cuánto es, chicos? Edwin, ¿puedes calcularlo, la presión? Sí, Inge, en un momento. 59.4 por 35. Ay, 0 por 0.15. Me sale 13.860. Bien, eso es. $13.860 torricelis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué nos pide el valor? ¿En qué nos pide? ¿En qué unidades nos pide la presión? La pregunta, ¿qué decía? Edwin. Hola, hola. Inge, ¿En qué unidades nos pedía la presión en el inciso A? solo decía presión de gas. No, a ver, léeme la pregunta entera del ejercicio. A ver, creo que no han capturado. ¿Qué ha pasado, chicos? A ver, Inge, ¿podría volver a mostrarnos el ejercicio? ya. Por Este favor. este es el ejercicio. Dice, mira, una muestra de 35 litros de gas que se tomó en la atmósfera superior, dice, ¿no? A una presión de 59,4 torricelis. Se comprimió en un recipiente a 150 mililitros. A la misma temperatura, o sea, temperatura constante, ¿no? Entonces, ley de Boyle. Ahí se podría determinar que era ley de Boyle, ¿no? Dice, inciso A, la pregunta, ¿cuál es la nueva presión en atmósferas? ¿No ve? Porque nosotros hemos calculado en
Torricellis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos está pidiendo? En atmósferas. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. Sí, ¿no ve? Entonces, nosotros lo que hemos calculado es en Torricellis. Entonces, hay que convertirlo en atmósferas. Luego, el inciso B dice, ¿a qué volumen tendría que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10 atmósferas? Entonces, lo que hay que hacer básicamente es llevar de Torricellis a atmósferas. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, llevar de Torricellis a atmósferas. Entonces, yo hago aquí directamente el factor de conversión. Ya digo, 760 Torricellis, eso me equivale a una atmósfera. Listo. Torricellis con Torricellis se van a cancelar y voy a tener en atmósferas. ¿Cuánto es Edwin esa operación? 13.860 dividido entre 760. 18,23. Eh, 24. ya, eso es. 18,24 atmósferas. Esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, esto redondeado aproximadamente es igual a 18,2, ¿no? Atmósferas. Listo. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lean bien la pregunta. Ya, siempre por ahí les están calculando en una unidad, pero puede que el ejercicio les esté pidiendo en otra unidad. Entonces hay que hacer el factor de conversión correspondiente para obtener en las unidades correctas en lo que nos pide el problema. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende, Israel? Sí, lo hice. Ya, van a tener mucho cuidado eso. Entonces, esta es la respuesta para el inciso A. Ahora nos vamos a lo que es inciso B. En el inciso B nos pide calcular el volumen final, utilizando la misma, la ley de Boyle, pero en este caso nos da que la presión final, ¿no? La presión, perdón, sí, la presión final del gas nos da, es 10 atmósferas. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es 59,4 torricelis, hay que llevar a qué? A atmósferas, hay que hacer factores de conversión, ¿no? Antes de utilizar la ley de Boyle, la ecuación de la ley de Boyle. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente primero para el inciso B es convertir, ¿no? Inicialmente teníamos lo que era el valor en torricelis, pero como ya tengo la presión final en atmósferas, entonces lo tengo que convertir a Lo tengo que convertir a qué, chicos? A atmósferas, los 59,4 torricelis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Inge. Sí, Ya, Inge. entonces eso operamos. Entonces yo voy a decir 59,4 torricelis. Lo voy a llevar a atmósferas. Entonces yo digo 760. Opérame eso, Edwin, por favor. 760 torricelis. Divídelo 59,4 dividido entre 760. ¿Cuánto es? Sale 0,07. Sí, está bien eso. 0,07, ¿no ve? En atmósferas. Perfecto. Listo, entonces ya tengo los valores en atmósferas, ¿no? Porque la presión final me daba en atmósferas. Ahora sí puedo utilizar lo que es la ley de Boyle. Entonces yo aquí escribo de nuevo, presión inicial, volumen inicial igual a presión final, volumen final. Entonces de ahí yo voy a despejar lo que es el volumen final. Ese es lo que mi incógnita, ¿no? Tengo este valor, tengo todo. Pues yo despejo el volumen final. El volumen final va a ser igual a ¿qué? A la presión inicial por el volumen inicial dividido entre la presión
final. Listo. Entonces yo voy a sustituir ahí los valores. Entonces yo digo, me da una linita. Entonces la presión inicial, ¿cuánto es? 0,07. Eso está en unidades de atmósferas. Eso multiplicado por el volumen inicial. El volumen inicial era 35 litros. Listo. Y tengo la presión final. La presión final es 10 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se me van a cancelar y yo tengo en unidades de litro. ¿Cuánto me sale, Edwin, eso? 0.245. ¿Has calculado bien? ¿Estás seguro? La división que me has dado no es 0,078 atmósferas, lo que es conversión de 59 torricelis a atmósferas. Dividirlo de nuevo, Sí, a ver. 78 es, ¿no ve? sí, Inge. Ya. Entonces esto es 78, ya 0,078. Entonces aquí con ese valor, ¿cuánto sería? 0.273. Sí, eso. Ese es el valor. 0,273. Eso es en litros. Listo. Ya está. Aquí lo vamos a hacer la corrección respectiva ya. Eso es 0,078. Listo, atmósferas. ¿Se ha entendido, chicos, cómo funciona esto? ¿Sí? Sí, ¿Está claro? Viviana y compañía. Sí, Inge. Lisette. Sí, Listo, Inge. ese es el valor. ¿Se ha entendido? Continuamos, nos vamos a al siguiente problema, chicos. No se duerman, por favor. Un cafecito, métanlo o algo caliente para activar las neuronas. Ya, nos vamos al siguiente problema. Ok, y nos vamos acá. Listo. ¿Qué dice el siguiente problema? Dice, un cilindro que contiene 10 litros de gas helio a una presión de 165 atmósferas. Se utiliza para inflar globos de juguete a una presión de 1,1 atmósferas. El volumen de cada globo inflado es de 2,5 litros. ¿Cuál es el número máximo de globos que pueden inflarse? Esa es la pregunta. Y como un recordatorio nos dice, recuerde que en el cilindro vacío quedan 10 litros de helio a 1,1 atmósferas. Pueden sacar una captura o anote, chicos, la pregunta. ¿Ya han anotado, chicos? Jóvenes, Sí, Inge. Lisset y compañía, Viviana. Sí, Inge.
Ya está, puedo irme a la pizarra del Zoom. Sí, Inge. Sí. ¿Ok? Listo, nos vamos acá. Ahora sí. Entonces, ¿qué datos tenemos? Aquí nos vamos a anotar los datos, ¿ya? Los datos que tenemos básicamente es primeramente el volumen inicial del helio, ¿no? ¿Qué dice la pregunta? Léanme a ver de nuevo, chicos. Chicos, Solo la pregunta. sí, solo la pregunta. Léanme todo entero la pregunta. Ya. ¿Cuál es el número máximo de globos que pueden inflarse? No, todo el problema, desde el El- inicio, por favor. un cilindro que tiene 10 litros de gas helio a una presión de 165 atmósferas se utiliza para inflar globos de juguete a una presión de 1.1 atmósferas. El volumen de cada globo inflado es de 2.5 litros. ¿Cuál es el número máximo de globos que pueden inflarse? Recuerde que en el cilindro vacío quedan 10 litros de helio a 1.1 atmósferas. Listo. Ahora, el cilindro, ¿cuál es su capacidad del cilindro? 10 litros. 10 litros, ¿no ve? Y ahí está comprimido, ¿no? El helio, ¿estamos de acuerdo? A una presión de 165. ¿Se entiende eso, no ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende la pregunta? Los datos que estoy anotando. En un cilindro de 10 litros está comprimido el helio en ese volumen a una presión de 165 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, Inge. ¿Ya? Ahora, tengo la presión final, ¿no? Cuando el cilindro ya está vacío, ¿no? Hay una presión, entonces debe quedar una pequeña cantidad de helio, pues. Eso es lo que dice, ¿no? Recuerde, por eso al final nos dice, recuerde que se quedan 10 litros, dice, ¿no? A una presión de 1 punto, ¿no? 10 litros de helio a a una atmósfera de 1.1, dice, ¿no? Entonces, la presión final va a quedar algo de helio, ahí va a ser 1.1 atmósferas, la presión final en el cilindro. ¿Estamos de acuerdo, Israel? ¿Se entiende eso? Sí, Licen. Los datos iniciales que yo tengo son estos, ¿no? Volumen inicial, donde está comprimido el helio a esta presión, y tengo la presión final. Al tener la presión final, indirectamente hay un poco de helio, porque hay una presión interior, ¿no? Entonces, lo que indirectamente ahí está involucrado lo que es 10 litros de helio. ¿Estamos de acuerdo, Israel? ¿Se entiende eso? Sí, licenciado. Ya, entonces lo que me pide es el volumen. Primeramente yo tengo que calcular lo que es el volumen final, ¿no? ¿Cuánto en ese 10 litros está, a qué cantidad de helio hay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Israel, Sí, ¿ya? Entonces, ¿qué ley voy a aplicar? Sigue siendo Boyle, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo digo, perdón, Licen, una consulta. dígame, te escucho. Para usar la ley de Boyle, la temperatura tiene que ser constante y el número de moles, es decir, la Exacto. masa también tiene que ser constante. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, si del recipiente sale gas
La Ya. masa no se mantiene constante, por lo tanto el número de moles tampoco es constante y no se puede usar la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque en ese tanque se va a llenar, o sea, no se va a... O sea, básicamente, a ver, es como decir, yo coloco a un botellón que tiene seguro a la boquilla, lo conecto el globo, por decir. Y no, ¿qué se llama? Si yo lo suelto directamente del botellón para que me llene el globo, ¿hay un intercambio con el ambiente? Eso te pregunto. ¿Habrá un No, no hay. intercambio? No No hay, hay. pues no ve. No hay. Esa misma operación se está haciendo aquí. ¿Me dejo entender? Porque en caso de que variaría el número de moles, ahí sí tendría sentido, pero no varía, ya es constante. El problema lo está tomando como constante la temperatura. ¿Me dejo entender? No hay variación de temperatura, no nos da como dato. Hola, hola. Es que en cada globo, ese volumen final que quiere calcular, licenciados, ¿en un globo o cómo es la situación? No. Yo voy a calcular ahorita es cuánto de helio hay dentro del cilindro. ¿Pero en condiciones iniciales o en condiciones finales? No, pues condiciones finales. Eso voy a calcular. ¿Cuánto de helio hay? Porque por eso nos da como un dato característico, nos dice, ¿no? Cuando está vacío el cilindro, eso ya es cuando ya todos los globos han sido ya inflados. ¿Me dejo entender? Todo lo Claro, que por eso, contenía el pero cilindro, ha claro, salido ha gas del salido, ya cilindro. está en los globos, ya está en los globos. Entonces ha perdido masa se vuelve más liviano el cilindro. Claro, Se ha claro, salido gas. sí, se vuelve más liviano. Otra cosa es que se comprima, digamos, con un pistón, pero se ha salido gas. A Ha ver, habido intercambio de masa. a ver, no estás entendiendo el problema. A ver, yo tengo por decir el cilindro, aquí voy a dibujar, ¿ya? Por decir, ¿no? Y tiene por decir un orificio por este lado, ¿no? Ya, yo estoy dibujando arbitrariamente un cilindro cualquiera, ya bien cerrado. Ya, la capacidad del cilindro es 10 litros, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí está claro, ¿no ve? Y dentro del cilindro yo tengo el gas de helio, que está comprimido. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? Y la presión del gas que está comprimido está a 165 atmósferas dentro del cilindro. Ahora, lo que yo estoy ahorita calculando es cuánto de volumen de helio tengo, porque me está pidiendo la cantidad de globos que va a inflarme esta cantidad, lo que está dentro del cilindro. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Licenciado, esas son ahorita las condiciones iniciales. ¿Me lo puede graficar ahí a su ladito las condiciones finales? Ah, ya, esta es la condición inicial, ¿no ve? Ya, en la presión, ahí voy a colocar, ahí, como aquí ya están los datos, voy a colocar simplemente la presión y la temperatura, el volumen, mejor dicho, ¿ya? Listo. Pues yo tengo aquí lo que es el presión inicial y el volumen, ¿no? Inicial. El volumen inicial básicamente va a ser 10 litros. ¿Por qué? Porque dentro de ahí está comprimido el helio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya, y las condiciones finales es cuando aquí me queda un poco de helio dentro, ya no mucho. Entonces, el volumen, presión final, mejor dicho, ¿no?
El presión final que va a tener el tanque es 1.1. Eso dice, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1.1. Entonces, lo que yo tengo que calcular es, como ya tengo la presión final, entonces lo que yo tengo que saber es cuánto ha salido de este tanque. El volumen final, ¿cuánto? ¿Me dejo entender? Para llenar esos globos. Ahí está, esto es lo que no conozco. Este volumen es lo que no conozco, pero esto tengo como dato. ¿Cuánto tiene que quedarme de presión? Dice, no, cuando ya está vacío. O solo queda un poco de helio, ya no la cantidad. Lo que yo quiero saber es qué volumen va a salir de aquí adentro. No va a haber cambios en número de moles, porque la temperatura es constante. ¿Me dejo entender? La temperatura sí es constante, pero Constante. usted mismo lo ha dicho, en el recipiente queda un poco de helio, pero ya no todo el helio. Claro, eso Lo es lo que demás ha dice. cambiado. Claro. Recuerde que dice que ¿cuántos litros de helio queda? Dice. 10 litros, es que es el recipiente del volumen que lo contiene, eso sabemos que es 10 Exacto. litros, se va a mantener Ajá. constante. Sí. Sí, se va a mantener constante. Se va a mantener constante. Ahora, lo más raro de la pregunta, lo que está bien extraño es, recuerde que queda 10 litros, dice, ¿no? Y para mí yo creo que solamente se refiere al recipiente. En realidad ya no debería quedar nada de helio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero esta presión, entonces, ¿de dónde, cómo cabería? No, no, pues no encaja, ¿no? Porque sigue habiendo presión de 1.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Esto. A ver, leamos la pregunta de nuevo. Esa es la pregunta. Dice, un cilindro que contiene 10 litros de gas de helio a una presión de 165, ¿no? Atmósferas. Se utiliza para inflar globos de juguete a una presión de 1.1, ¿no? El volumen de cada globo inflado es de 2.5. ¿Cuál es el número máximo de globos que puede inflarse, ¿no? Recuerde que en el cilindro vacío quedan 10 litros de helio a 1.1 atmósferas. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, Israel? Siga nomás, licenciado. Ok. A ver, una vez más vamos a leer. Un cilindro que contiene 10 litros de gas de helio a una presión de 165 atmósferas. Listo. Se utiliza para inflar globos de juguete a una presión de 1.1. ¿Ok? El volumen de cada globo inflado es de 2.5 litros. ¿Cuál es el número máximo de globos que puede inflarse? Dice, nos da dando el volumen del cada globo que va a ser inflado a esa presión, a 1.1. ¿Estamos de acuerdo?
Recuerde que en el cilindro vacío quedan 10 litros de helio a 1.1 atmósferas. Ok. Ok, ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen que hay dentro acá. Cuando en realidad, ¿cuánto de volumen se va a extraer en realidad al llenar los globos, ¿no? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es calcular el volumen final. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay para llenar la cantidad de globos de 2.5 litros? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar lo que es el presión por el volumen inicial, que va a ser igual a la presión final por el volumen final. Listo. Ahora, aquí, yo no conozco el volumen final, cuánto es, ¿no? Entonces, de aquí, como tengo esto, el presión final, que es de 1.1, el volumen inicial, que es o mejor dicho, 10 litros, y el presión inicial es 165 atmósferas. Entonces, de ahí vamos a despejar lo que es el volumen el helio, o el volumen de helio que hay dentro de él, o que había dentro del cilindro. Entonces, lo que yo voy a hacer es, el presión final va a pasar a dividir, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la presión inicial por el volumen inicial. Entonces, la presión inicial por el volumen inicial, básicamente, el presión es 165 atmósferas, ¿ya? Y el volumen inicial es 10 litros. ¿Ok? Entonces, acá, esta presión final es de 1.1. 1.1 atmósferas. Listo. Pues aquí yo tengo atmósferas, con atmósferas se cancelan y voy a tener el volumen, ¿no? El volumen en realidad, ¿cuánto sale esa operación, Edwin? 1500. Exacto. 1500 litros, ¿no? Esa es la unidad. Entonces, yo digo, si esta cantidad de helio, si yo sé que me está dando como referencia la cantidad o el volumen de cada globo que necesita de helio es de 2.5, la capacidad, ¿no? En realidad de los globos, que es de 2.5 litros, ¿no? Entonces, yo digo, esto es relacionado por cada globo, ¿no? Cada globo va a ser llenado con 2.5 litros de helio. ¿Cuántos globos se van a llenar con 1500 litros de helio? 600 globos. Listo. Entonces, la cantidad de globos que se ha inflado con esa cantidad de helio había sido ¿cuántos? 600 globos. Entonces, la respuesta es esta. ¿Está bien, chicos, eso? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Ya? La cantidad de globos, entonces, con el volumen de 1500 litros de helio, ¿cuántos globos había sido? 600. Esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, Yesenia y compañía?
Sí, Inge. ¿Ya? Ahora nos queda menos de un minuto ya. Ah, tenemos todavía problemas que resolver. Ahorita se va a cortar, chicos.